Buenas tardes, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos en este momento tan importante para nosotras. Somos Rosario de Fátima Guzmán de García y Daisy Elizabeth Cheine Romero. Esta tarde queremos compartir con ustedes los hallazgos de un trabajo de investigación que con mucho esfuerzo hemos preparado con el propósito de aportar a las políticas educativas de nuestro país. La investigación lleva por título Aproximación a los efectos del programa Paquetes Escolares en la gestión escolar a partir de las percepciones de 12 directores y directoras de escuelas de San Salvador. El tema de la investigación son precisamente los efectos del programa Paquetes Escolares en la gestión escolar. Y ha querido vincular, por un lado, la implementación de ese programa que se ejecutó entre el 2009 y el 2019 en los 4.965 centros escolares urbanos y rurales de los 14 departamentos de El Salvador, con la gestión escolar de las escuelas. ¿Qué efectos produjo implementar ese paquete en la vida de las escuelas, en su gestión escolar? Partíamos del plantearnos el siguiente problema de investigación. Por un lado, hay que señalar que de junio a diciembre del 2009 se diseñó este programa y se anunció en la escuela, y ya en enero del 2010 se estaba iniciando su implementación, que supuso una gran cantidad de actividades administrativas, logísticas, sociales, comunitarias, que le demandaron mucho tiempo a la dirección de cada escuela, restándole tiempo a la labor académica, pedagógica y de supervisión propia de la dirección escolar. Este programa tenía una doble naturaleza. Por un lado, un propósito educativo y por el otro, dos propósitos económicos, dos objetivos económicos. En el diseño del programa no se previeron los efectos que iba a generar en la gestión escolar, y todas las evaluaciones que se han hecho y que hemos analizado dan cuenta de una revisión que se hace del cumplimiento de los objetivos y los resultados del programa, pero no de los efectos que el programa pudo haber causado en la gestión escolar. Por lo tanto, al no visualizar estos efectos en la gestión escolar, desconocemos su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y directamente en la calidad de la educación. Por eso nos propusimos como objeto de la investigación estudiar la gestión escolar. Para nosotros, la gestión escolar de los centros educativos donde fue implementado es nuestro objeto de estudio. Y nos planteamos una pregunta central que está relacionada a entender de qué manera se vio afectada la gestión escolar de las escuelas a partir de la implementación del programa, y dos preguntas secundarias. Por un lado, ¿qué efectos ha tenido la implementación en la gestión? Y por otro lado, ¿con qué estrategias se puede mejorar la gestión en el marco de la implementación del programa? Los objetivos fueron identificados de la siguiente manera. Un objetivo general plantea analizar los efectos producidos por la implementación en la gestión escolar y de manera específica luego analizar los efectos que se produjeron en el planeamiento, en la dirección escolar, en la organización escolar y en las normativas de funcionamiento institucional de las escuelas donde se implementó el programa. Y por el otro lado, identificar estrategias para mejorar la gestión escolar a partir de la implementación del programa. Este marco referencial que tuvo la investigación tiene un marco contextual y un marco teórico conceptual. El marco conceptual incluye lo que llamamos en la tesis los antecedentes del programa Paquetes Escolares, que está vinculado desde su origen a la crisis financiera internacional que ustedes conocen, se dio en el año 2008, impactó muchísimo en la economía norteamericana y directamente a la economía salvadoreña. Y a partir de eso, las entidades financieras decidieron proponerle a los gobiernos a partir del 2009 elaborar y ejecutar planes anticrisis en cada país. Y en El Salvador, pues, se diseñó eso en el segundo semestre del 2009, que incluyó
como pilar fundamental el sistema de protección social universal, donde estaba incluido el programa Paquetes Escolares. El programa aparece también en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 y es recogido en el 2014 en la ley que fue aprobada en abril de ese año y que se llama la Ley de Desarrollo y Protección Social, que, como les digo, incluye este sistema de protección social. De modo que este programa tiene esa cobertura legal por ser parte de una ley. Sabemos también lo que incluye este paquete. Cada año hay una dotación de un par de zapatos, 2 uniformes y útiles escolares para cada uno de los niños y niñas de todos los centros escolares de El Salvador. Para organizar este programa, la Secretaría Técnica de la Presidencia, en coordinación con esta cantidad que ven aquí de instituciones, firmaron un convenio de cooperación y a través de esa red de apoyo fue puesta en marcha esta política social. El programa se organizó ya a partir de enero de 2010 y tenía un cronograma muy específico, ¿verdad? Que ustedes también lo pueden observar ahí, de modo que las escuelas desde enero hasta mayo estaban dando seguimiento a todo lo que tenía que ver con el recibimiento de estos recursos y la distribución a las familias, a los estudiantes. Obviamente, previo a este cumplimiento de actividades de distribución, supone una previa actividad que está relacionada a la creación de condiciones para poder generar los recursos, ¿verdad? El entendimiento con todos los proveedores para que pudieran hacer los zapatos, los uniformes, etcétera, lo cual significó una enorme organización logística, administrativa, comunitaria, que a la par, ¿verdad? Corría a la par del proceso de preparación del año escolar ordinario. De esa manera, entonces, para nosotros era muy importante plantearnos, buscar teoría alrededor de qué es la gestión escolar, cómo se estaba conceptualizando desde esos años en los que apareció las reformas educativas en el marco de los modelos neoliberales que se empezaron a implementar en la región a final de los años 90. Y era importante entonces saber cuál es el análisis actual que se tiene sobre ese concepto que viene de las ciencias administrativas, la gestión escolar. Y también qué se dice, qué se piensa de los programas sociales, de los efectos que generan los programas sociales en las escuelas y de manera muy específica el tiempo escolar, porque fue uno de los elementos estudiados por nosotras sobre qué pasaba con el tiempo escolar en el marco de este programa. De esa manera hay una serie de autores interesantes, ¿verdad?, que han analizado el tema de la gestión y el tema de la gestión escolar, de la gestión educativa. Hay mucha coincidencia en relación con eso, las diferencias son más bien en relación a las críticas que se dan del origen del concepto de gestión y educación escolar. Hay también un concepto que plantea la gestión escolar integral. Lavín Herrera habla de ese conjunto de actividades que ocurren en la vida cotidiana de una escuela que incluyen todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, las administrativas, las organizativas, todas las actividades que tienen que hacer los directores para buscar alianzas en sus municipios, en los departamentos, toda la normativa y prácticas de convivencia, en fin. Toda esa vida escolar ha sido bastante analizada y a partir también de lo que implica que en las escuelas se desarrollen estos programas compensatorios que no logran insertarse debidamente en el propio proceso pedagógico que se da en las escuelas. A la altura del 2008, el Ministerio de Educación, bajo la dirección de la doctora Darling Mesa, definieron un esfuerzo muy grande por llevar a las escuelas la comprensión de qué iba a ser la gestión escolar. Ellos le nombraron como gestión escolar efectiva
Para que maestros y directores se capacitaran en eso, se hicieron una serie de manuales que les permitieron entender teóricamente y cómo luego llevarlo a la práctica este concepto de gestión escolar efectiva, que incluye, como dice el concepto, el conjunto de acciones pedagógicas, administrativas, financieras, organizativas, de evaluación, que están orientadas al logro de aprendizajes significativos para los estudiantes. Hay todo un documento muy bien elaborado técnicamente que es el que debió guiar a las escuelas para su proceso de gestión escolar. Eso fue en el 2008, pero ya en el 2009, cuando cambian de gobierno, llega el FMLN con este programa anticrisis y este planteamiento de política educativa pasa a un segundo plano y casi que se dejó hablar de la gestión escolar efectiva. De modo que de esta manera en la tesis podemos encontrar una serie de elementos que sustentan bien la relación esa que queremos hacer entre la implementación de un programa social compensatorio como es el programa Paquetes Escolares y lo que ocurre en la gestión. A continuación, presentamos la estrategia metodológica. Bueno, se llevó a cabo entre junio 2019 hasta diciembre 2020 y se hicieron 12 entrevistas dirigidas a directores y directoras de 12 centros escolares, 6 de la zona rural y 6 de la zona urbana. Previo a estas entrevistas, el instrumento fue validado con un director y una directora. El método que se utilizó es el método cualitativo fenomenológico, del cual hemos retomado elementos importantes de los cuales nos iluminan Heidegger, García, Frieder y Fuster. La técnica fue la entrevista semiestructurada y el instrumento fue la guía de entrevista. Es decir que en base a los objetivos realizábamos la pregunta y en base a la respuesta que íbamos obteniendo íbamos modificando. La aplicación del método se realizó con las orientaciones que brinda Moustacas en cuanto a la fase de preparación y recolección, todos los pasos, ¿verdad? Que son los conceptos, las preguntas, el tipo de estudio, la elección de participantes, el contacto, todos esos pasos los realizamos, luego la recolección de datos, la reflexión se realizó, ¿verdad? Se ordenó, se analizó, se sintetizó, ¿verdad? Luego, los resultados y hallazgos se han comparado con los conceptos que hemos explorado en el marco teórico. Además, se han planteado propuestas para futuras investigaciones. Se tuvo en cuenta los objetivos de la investigación, a los cuales se busca llegar a través de las preguntas de investigación. Por supuesto, el objeto de estudio, que es la gestión escolar de los centros educativos, donde fue implementado el PPE. En base a esto se generó la matriz de congruencia, para lo cual, antes de realizarla y que nos sirvió también para la justificación, se realizó una teoría de cambio, en la cual se analizó que un programa implica que llegan a la escuela, se introducen mayores funciones administrativas y recursos básicos. Esto genera al interior de la escuela más especialización administrativa, menos tiempo para la gestión pedagógica, más actividades de gestión organizativa y el que lleguen recursos básicos genera más equidad. Todo esto se relacionó con las diferentes características de la gestión escolar. También se analizó con respecto al tiempo escolar. El esquema de la matriz de congruencia está resumido y lo presentamos acá, en lo cual está precisamente la gestión escolar efectiva con sus 4 dimensiones: planeamiento institucional, dirección escolar efectiva, organización escolar y las normas de funcionamiento, cada una con sus componentes, es decir, de qué se conforman cada una de estas dimensiones. A la vez están presentes como eje transversal las características de la gestión escolar efectiva,
que son el ser democrática, integradora, sistemática, inclusiva, eficiente, comunitaria y eficaz. Se hizo la relación entre cómo percibían los cambios que se habían dado en todos los aspectos de la gestión escolar y esos cambios, qué efectos habían tenido en la propia gestión de la escuela. Se relacionó con lo que habíamos diseñado en la teoría de cambio. En este apartado vamos a hacer un análisis y presentación de los resultados. Algunos criterios que tomamos para el análisis están relacionados con las percepciones que las y los directores han tenido sobre la implementación en general del programa, sobre su comprensión sobre la gestión escolar, sobre los componentes fundamentales de la gestión escolar. Y hay algunas opiniones relacionadas con el tiempo escolar, el tiempo directivo y las características que debe de cumplir la gestión escolar para que sea considerada efectiva. Nosotras luego hicimos algunas comparaciones en base al sexo, tamaño del centro y su ubicación rural o urbana. Entonces, en cada uno de los componentes de la gestión escolar hay narrativas muy reveladoras y muy conmovedoras de cómo ellos vivieron la experiencia. Por ejemplo, en la implementación, ¿verdad? Describen, pero paso a paso, todo lo que hacían, desde buscar las telas para los uniformes, lidiar con los proveedores de los zapatos, participar en el proceso de tomar las tallas de uniformes de los zapatos, supervisar la calidad, etc. Y en la parte administrativa de esos recursos, todo lo que implementaron con las nuevas exigencias, el uso de talonario, firma de comprobantes, lista de beneficiarios, etcétera. Todo eso fueron detallando uno a uno todo lo que les ha tocado hacer. Aquí entonces el análisis nuestro se centra en el hecho de que la vinculación entre la escuela y los proveedores fue una relación no exenta de tensiones y contradicciones. La escuela en realidad pasó a ser un cliente del mercado local y cada director o directora representaba a sus estudiantes y a sus familias para la demanda de calidad de los productos. Entonces se pueden imaginar en ese sentido esos roles nuevos vinculados a la transacción comercial que se da cuando yo soy cliente comprando un producto. Hay aquí muchas frases interesantes, ¿verdad? En relación a que fue un dolor de cabeza, fue una aventura, una buena enseñanza para los directores, sin embargo, ¿verdad? Fue importante que aprendí algo que no conocía, decía uno. Son los nuevos retos que se adquieren, la primera vez cuesta, pero cuando ya uno se adapta a esos procesos, los hace de forma simple. Uno dijo, se dieron problemas de amaño, sinvergüenzadas de algunos directores que piden, ¿verdad? Que si yo te compro los zapatos, me vas a dar tanto, o me vas a dar zapatos para todo el personal docente, etcétera. Entonces, en general hay un esfuerzo de ellos por equilibrar sus percepciones positivas y negativas, reconociendo nuevos aprendizajes, pero sin dejar de criticar los procesos engorrosos por los que pasaron. Sus percepciones en torno a la gestión escolar efectiva como concepto teórico era claro, ¿verdad? Ellos no lograban articular cuando la pregunta era, ¿y usted qué entiende por gestión escolar? En la medida que les ibas explicando lo que era cómo estaba conceptualizado en los documentos, en los manuales que el ministerio les había dado, pues entonces entendían que lo que ellos hacían era gestión escolar y lo asocian a beneficio de toda la escuela, a beneficio de los estudiantes, para que la institución tenga recursos y funcione de manera adecuada. Entonces, el análisis aquí es que hay claridad en las características que debe tener la gestión escolar para que sea efectiva, porque fueron identificando, si hoy hay más participación de la comunidad educativa, entonces es una escuela más democrática, es más inclusiva, hay recursos para todos y todas, es más integradora, más eficiente y más eficaz. En torno a la planificación ahí, básicamente es que ellos se amarraron al plan escolar anual
ese plan se les expandió totalmente porque allí dentro de su ordinario plan metieron todas las actividades del programa Paquetes Escolares. Se agrandó el presupuesto escolar porque allí había que meter todos los costos, telas, zapatos, cuadernos, todo formaba parte ahora del presupuesto escolar. Y prácticamente debilitaron su planeación estratégica. Uno dice, muchos ya ni elaboran el PEI en este tiempo. Lo que hacemos es una propuesta pedagógica que es más de pedagogía y no de infraestructura ni nada de eso, ¿verdad? Sí hay una aceptación de incremento de acciones administrativas y menos tiempo para lo pedagógico. En ocasiones también estas cantidades de actividades administrativas interfieren, por ejemplo, en la planificación ordinaria de actividades como ferias del libro, semanas científicas, en fin, todas esas actividades culturales que también fueron sacrificadas. En la parte organizativa, que está orientada a dinamizar y optimizar los recursos, ellos reconocían que tuvieron que echar mano de todos los recursos humanos de los que podían disponer, ¿verdad? Del de informática, la secretaria, el de contabilidad, todos estos recursos humanos muchas veces pagados con fondos propios se pusieron al servicio del programa. Y dicen, yo prioricé liquidaciones y el área financiera antes que la pedagógica, lo que hice fue delegar. Y en ese sentido siempre tenían apoyo de los subdirectores para lo pedagógico y lo organizativo. En relación, por ejemplo, con la dirección, que es el otro componente de la gestión escolar, ahí el asunto fue bien interesante porque se tocaba al propio director, ¿verdad? Era una autovaloración que estaban haciendo de ellos mismos, pero también fueron francos, reconociendo su enorme esfuerzo personal que han debido hacer, su tiempo personal y familiar acortado. Y nuestro análisis es que ellos no lograron captar que, según nosotros, fueron convertidos en actores económicos, jugando el rol de cliente que representaba a toda la comunidad educativa. Y todos los relatos reflejan la múltiple tensión que esto significó, sobre todo por el riesgo de recibir sanciones si las cuentas no les cuadraban. Entonces sí, ellos priorizaron siempre las exigencias administrativas, sobre todo por eso, ¿verdad? Por lo riguroso que era el control por parte del MINED. Entonces hay muchos relatos en relación a lo que tenían que descuidar, ¿verdad? Tenía que descuidar la parte de las visitas al aula, dice uno, la parte de la atención a los estudiantes. Habían reclamos a veces de que el director no pasaba en el centro escolar porque siempre andaba en la gestión con los proveedores, buscando las telas, los zapatos, etc. Yo prioricé liquidaciones y el área financiera antes que la pedagógica, reconoce uno. Yo podía hacer todos los componentes de la gestión escolar efectiva, todo, pero tenía que estar firmando y sellando todo. Y otro que dice, a mí me quitó horrible tiempo. Sobre el tiempo escolar, también hay muchos relatos en relación a la afectación que sufrieron en la parte de formación, ¿verdad? No tenían tiempo para la formación, para toda la parte pedagógica. Yo sacrifiqué, dice una, mi tiempo, mis fines de semana, las noches. Yo tenía que llenar toda la documentación al volver de la escuela, porque en las escuelitas rurales no hay internet y todo lo tenían que mandar por internet ya en los últimos años. Entonces ella tuvo que instalar internet en su casa para desde ahí poder hacer todos esos informes. En cuanto a los efectos en las normativas de funcionamiento institucional, ahí sí reconocíamos, identificábamos mucha resistencia. Ellos luego fueron comprendiendo que todo eso era parte de la transparencia, que tenía que convertirse como en parte de la cultura escolar frente al MINED, frente al CDE, frente a los estudiantes, frente a la comunidad educativa en general. Ellos aprendieron a rendir cuentas a todo ese abanico de
de sectores que estaban vigilando de que no ocurriera nada raro en la administración. Pero obviamente lo vivieron como con mucha resistencia. Las normativas, dice uno, hacen la gestión más engorrosa porque hay que invertir más tiempo en la organización. Se interrumpen las clases, la logística y la relación con padres y madres también les resta muchísimo tiempo, porque hubo muchos reclamos por la mala calidad, entonces llegaban donde el director a que les cambiara los zapatos, les cambiara los uniformes, etc. Y en este punto, en relación a las propuestas de mejora, fue una parte muy interesante, muy profunda por parte de ellos, un gran esfuerzo por generar ideas que permitieran mejorar el programa. Y en este sentido, hablan de, por ejemplo, crear equipos especiales para la distribución y entrega del paquete escolar, para liberar a la escuela de esa responsabilidad. Alguien decía que tenía que también entregarse los paquetes temprano en febrero para no hacer que los niños tuvieran que comprar los útiles al principio del año escolar. En lo administrativo también tienen idea de cómo liquidar de una manera menos engorrosa, usando la tecnología. También plantean la necesidad de hacer comités de padres, de docentes, de estudiantes de bachillerato que pudieran hacer sus prácticas apoyando en la liquidación o con apoyo también del MINED. Y alguna dijo, quizás que ellos, el MINED, fueran los encargados. Ellos tienen mucho personal. En general, hay un reconocimiento de haber aprendido mucho, de querer seguir perfeccionando, pero ante la pregunta de si este paquete debe de seguir, si este programa debe de seguir, las opiniones se dividieron entre las personas que dijeron, debemos seguir pero focalizando en las familias que sí lo necesiten, porque hay experiencia ya de un grupo, un sector minoritario, pero de todas maneras importante, de que no han apreciado el paquete. Entonces podría prescindirse de eso. Y los otros, los que creen que debe seguir siendo universal, pero reconociendo que hay que hacer ajustes en lo administrativo y logístico. Reconocen finalmente que a 10 años de su ejecución han aprendido a administrar los recursos y a gestionar mejor la logística, a pesar de cambios que fueron año con año haciendo, pero en esa medida también aprendiendo, pero entran en una duda, si vale la pena tanta inversión humana y material frente a los resultados en la calidad de la educación y el aprendizaje. Y uno dijo una palabra importante, ¿cómo se llena ese déficit? Es decir, la preocupación de todo este gran esfuerzo que involucra a tanta gente. A continuación se presentan algunas conclusiones. La implementación del programa fue compleja, no solo por las nuevas acciones, sino también por las nuevas interacciones entre actores educativos y económicos. Los conocimientos administrativos fueron útiles en otras áreas de la escuela. Los cambios en la planificación, aunque no parecen sustantivos, sí incrementaron actividades y presupuesto. En la práctica representaron acciones importantes. Desde la organización se logró llevar a cabo las acciones del programa, sin embargo, le restó tiempo a otras áreas como la pedagógica. Las escuelas que lograron abordar esto de mejor manera fueron las que tienen mejores relaciones internas y las que cuentan con una cantidad de personal adecuada. La dirección es donde recae el éxito o fracaso de la gestión. Sin embargo, la presión de las sanciones que representa la rendición de cuentas hizo priorizar las funciones administrativas. La normativa del programa fomentó la participación y la democracia, ya que establece la participación de miembros y miembros de comunidades educativas en las decisiones del programa. El tiempo es un tema sensible que fue identificado en las entrevistas y solo en una de ellas el director expresó no llevar su trabajo a casa. Y este es el que tiene más recursos, apoyos y tecnología. A pesar de que se da una distribución de funciones, siempre las direcciones son las responsables de la rendición de cuentas. Esto ha generado un estrés
el cual es un tema importante de investigar. A pesar de la importancia de la labor de las direcciones, sus opiniones no son tomadas en cuenta. El presente estudio llama la atención sobre la necesidad de llevar a cabo una evaluación cualitativa y cuantitativa que revele los diferentes impactos del programa. Un desafío para la planificación e implementación de programas es que partan precisamente de las realidades de la escuela. Hay cosas que vienen de arriba, lineamientos, manuales, y muchas veces no tienen mucho que ver con las realidades de la escuela. A continuación, algunas conclusiones derivadas del mundo conocido, de las experiencias compartidas intersubjetivas. La escuela comunidad educativa fue convertida en un espacio mercantil, es decir, en un cliente más. En estas nuevas relaciones se produjo el fenómeno de la corrupción. Esto puede requerir mayores controles de parte de las autoridades, pero también es de aclarar que no es un hecho generalizado. El programa pretendió lograr propósitos educativos y económicos, sin hacer cambios estructurales de fondo. Se dio una presión hacia el personal directivo de parte del MINED, de parte del mercado, de las familias, de los estudiantes y docentes, de cara a los procesos de implementación. Reconocen haber aprendido aspectos administrativos y de reducción de cuentas, pero poco sobre cómo potenciar el aprendizaje. Recomendaciones a nivel de la escuela. Cada director debe promover una evaluación interna sobre el proceso de implementación del programa. También que se utilicen las redes existentes de escuelas integradas para hablar del tema y organizarse para tener voz colectiva frente a las autoridades educativas. Las recomendaciones hacia el MINED. Es necesario hacer ajustes en la implementación para que aporte más a la democracia y a la inclusión. También que se tenga una estructura especializada para la adquisición de productos del programa y que lleguen a la escuela sin necesidad de una mayor intervención del personal de la escuela. Hacer un diagnóstico de capacidades de gestión escolar efectiva que se han instalado después de 10 años y brindar apoyos para que se implemente el programa de una manera que fortalezca más dicha gestión. Realizar capacitaciones al personal de las departamentales para que asesoren de manera adecuada a directores y directoras. Y que ninguna escuela tenga directores o directores que tengan grados a cargo. Estrategias que han funcionado en el caso de escuelas que han mantenido los indicadores de matrícula y permanencia, analizando las condiciones propias de esta escuela y de la comunidad educativa. Promover la creación de un consejo consultivo de directores y directoras para que aporten al buen diseño de políticas educativas. También superar Además, identificar de manera participativa las estrategias que han funcionado en el caso de las escuelas que han mantenido los indicadores de matrícula y permanencia, analizando las condiciones propias y de la comunidad educativa. Promover la creación de un consejo consultivo de directores y directoras para que aporten al buen diseño de políticas educativas. Superar la concepción verticalista, es decir, de asistencialismo y clientelismo, y ver a las comunidades como sujetos de cambio. Se puede modificar la naturaleza del programa y volverlo un potenciador de la calidad de la educación a través de la gestión escolar efectiva a todo nivel, es decir, a nivel de nivel, en todos los niveles y a nivel de las escuelas. Muchas gracias por su atención.